¿no? Porque nos va a decir el punto BA, el punto C, el punto A, nos va a dar el dato, ¿no? Esto no es simplemente cuestión de armar la tabla, ¿no? Entonces, una vez que se arma la tabla, colocamos tomando el 0 como nuestra referencia, ya sea el signo menos o el signo más, según el dato que nos dé, ¿ok? Entonces luego vemos que en el grado 1 es como máximo hasta más 1. En el grado 2 es entre menos 1 y más 1. En el grado 3 a la longitud total de vagina le restamos 2 y ese es nuestro tope, ¿no? Y para el grado 4, ya por encima de longitud total de vagina, es nuestro grado 4, ¿no? Entonces, siempre, a veces vendrá esa pregunta, ¿no? Que nos dice, pero ¿y si nos coloca justo en menos 1? ¿Corresponde a grado 1 o a grado 2? O si nos coloca en longitud total de vagina menos 2, ¿corresponde a grado 3 o grado 4? Siempre es al mayor grado. Si te colocan, por ejemplo, que aquí está qué sé yo, en más 6 acá, si nos hubieran colocado más 6, ¿no? 8 menos 2, 6. Dice, ¿es tercer grado o es cuarto grado? No, es cuarto grado. Siempre que les den entre los límites, va a ser el grado mayor, ¿no? Porque de repente dice, no me dijeron, viene 8 menos 2, 6, ¿y ahora qué cojo? ¿Será tercero o será cuarto? No, siempre es el grado mayor, ¿ya? Entonces, es cuestión de armar la tabla, colocar los datos que nos dan y luego sí tener. Si no tienes en la cabeza esto, haz un papelito o algo y lo vas repasando todos los días, ¿no? Porque si no tienes las medidas te las van a dar, la tabla la vas a armar, de hecho. Lo que tienes que tener bien consciente son los grados de acuerdo a la ubicación que tiene y tomando el 0, el introito final, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda ahí o ya quedó claro, o hay alguna parte que no se ha entendido. ¿El gráfico de acá? No, es un ejemplo. Es un ejemplo. Cuando te dice, como te digo, que no está hasta por debajo de 1 centímetro, son los valores normales. ¿Por qué? Porque esto depende. Como te digo, si la paciente tiene una longitud total de vagina, en el caso de A y BA sí son los valores normales, pero en el caso de los demás, no. ¿Por qué? Porque la longitud total de vagina varía, ¿no? Hay pacientes que tienen una vagina de 8 centímetros, hay otras que tienen de 6, ¿no? Entonces, si le hablamos del D, no vamos a poner un D, en este caso no está porque es histerectomizada, ¿no? Según el gráfico, pero si colocamos una longitud total de vagina de 6, el fondo de saco Douglas, el punto, también va a estar en menos 6. Entonces, si acá nos colocan 8, también va a estar en menos 8, ¿no? Entonces, los valores que están aquí son un ejemplo, ¿no? Los que sí están dentro de sus valores normales son los de la pared anterior, ¿no? Y los demás dependen de la longitud total de vagina, ¿no? Porque no va a ser igual que un fondo de saco de Douglas o esté un punto menos 6 o menos 8 cuando la vagina, por ejemplo, mide 8 centímetros, ¿no? Si es que, por ejemplo, acá la longitud total de vagina mide 8, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de que esta paciente no fuera histerectomizada, como es el ejemplo, nos colocan, por ejemplo, que la ubicación del punto D está en menos 4 o menos 5, hay prolapso, ¿no? Tú puedes colocar que está normal, pero te das cuenta ya porque la longitud total de vagina de la paciente es 8, y si su fondo de saco Douglas está en menos 4, tiene prolapso, pero es grado 1, porque tiene hasta para 1 centímetro por encima como tope para que sea prolapso de primer grado, ¿cierto? Entonces, va a depender mucho de eso, ¿no? Hay puntos fijos, sí, que son, por ejemplo, menos 3, donde eso sí, si tú lo ves en menos 3, es menos 3, ¿no? No hay vuelta que dar. Eso sí son valores normales. Pero en caso por ejemplo, el punto D, va a variar de acuerdo a la longitud total de vagina, ¿no? En este caso, si es 8 y acá le ponemos menos 4, por el hecho de que no sea clínicamente evidente el prolapso, no quiere decir que no tenga prolapso. Tiene prolapso, sí, pero es de grado 1, ¿no? Porque llega hasta menos 1 centímetro, ¿cierto? Entonces, como nos dice acá, mira, aquí está donde no hay prolapso, ¿no? No se muestra el prolapso, los puntos anteriores y posteriores están a menos 3 centímetros. Entonces, en este caso, estos valores sí son normales. Pero los demás van a depender de la longitud total de vagina, ¿no? Para poder saber si existe o no prolapso, ¿no? En este caso lo que implica un poquito más de dificultad es el grado 1, ¿no? De entender, me parece, ¿no? Porque ustedes pueden pensar que de repente como está acá en menos 4, no, está normal. Sí es que tiene prolapso, pero eso está menos 1, ¿no? Y los puntos siempre nos hablan de menos 3, los de pared anterior, y los demás dependen de la longitud total de vagina, ¿no? En caso del fondo de saco Douglas, si es que tienes 8, como te digo acá, y tienes menos 3, no, menos 3 está normal igual que no está normal, está prolapsado, ¿no? ¿No es así? Pero tiene hasta menos 1 para que sea grado 1. Es un prolapso, pero de grado 1, ¿no? Estamos poniendo otro ejemplo, ¿no? Paciente con punto D en menos 3. Menos 3 es igual que acá, están normales.
No, no es que esté normal, sino que tiene un prolapso de grado 1, ¿no? Entonces está bien, me parece esa pregunta como para que salgan de duda, ¿no? Entonces no sé si hay alguna otra inquietud, porque esto sí lo he visto todos los últimos 3 4 años lo están preguntando. Así que de hecho que les va a venir esto. Por eso de una vez si es que existe alguna duda, porque esto es algo sencillo, ¿no? ¿Quedó claro o hay alguna duda con respecto a esto? Sí, ¿no? ¿Claro? ¿Sí? Ya. Entonces esta es la tabla que estábamos hablando, ¿no? Que ya le hemos descrito. Estos son los grados que esto sí tienen que aprenderlo. Entonces, con respecto a esto, habíamos visto en la parte de anatomía a qué estructura pertenece el esfínter externo del ano. Entonces, ya hemos hablado que el diafragma urogenital está compuesto por ¿quiénes? ¿Perdón? Habíamos visto ya, ¿no? El diafragma urogenital, lo que es la parte anterior, ¿no? Así es, los transversos, el isquio cavernoso y el bulbo cavernoso, ¿no? Y los que se cortan en las episiotomías, el bulbo cavernoso y el transverso superficial, ¿no? Y que además está compuesto acá por el esfínter, ¿no? Entonces aquí nuestra respuesta es la D, ¿no? Entonces se da un prolapso, esta pregunta, se da un prolapso uterino de segundo grado, ¿cuándo? Eh, la alternativa A nos dice el útero desciende por la portio, en este caso se refiere al, así es, pero no pasa el plano de la vulva, ¿no? En ese caso, ¿de qué grado estaríamos hablando? Ya, ¿a qué grado nos estamos refiriendo? Dice, está descendido, pero no llega a pasar el plano de la vulva. O sea, mm, perdón, no, es cierto, ¿no? Nos dice, aparentemente sería 2, ¿no? Porque nos dice, pero no pasa al plano de la vulva. Al decir no pasa, no puede decir o que está al nivel o que no ha llegado, ¿no? Es un poquito, un poco clara esta respuesta, ¿no? Pero igual habría que tenerla en cuenta, ¿no? Para seguir leyendo los demás. A ver, de repente hay alguna respuesta que sí nos describa un poco mejor lo que nos están preguntando, ¿no? Sí, el descenso escrito en el apartado A, acá, ¿no? Va acompañado de un importante enterocele. No tiene nada que ver acá, ¿no? Si nos está hablando de un prolapso uterino que nos sale del enterocele para describir el grado del prolapso uterino, no tiene nada que ver. El cuello uterino asoma a través del introito vulvar. Asoma también es un término no muy claro, ¿no? O sea, nos puede decir que llega, pero no llega a pasarlo, ¿no? Asomar es que llega hasta el nivel, pero no llega a pasar el introito vulvar. Entonces, aquí entre estas dos habría que pensarlo bien, ¿no? En este caso es una pregunta no muy clara, ¿no? Pues dice, asoman, yo al menos lo entiendo como que llega, ¿no? Pero no llega a pasar, ¿no? El fondo del útero está por fuera del plano de la vulva. Entonces, si ya el fondo, imagínense el fondo, ¿no? Que es lo que está más arriba, está por fuera, entonces esto es un prolapso total, ¿no? Entonces no tiene nada que hacer aquí. El descenso del cuello del útero no pasa del plano de la vulva, pero hay rectocele importante. Como decía, acá si estamos hablando del cuello del útero y nos está hablando de un rectocele. Entonces, aquí no tiene nada que hacer con el grado, ¿no? Entonces, entraríamos entre esta y entre esta, ¿no? Bueno, esta, entre las dos, a mí la que me parece un poquito más clara es la C, ¿no? Pero en realidad esto tampoco no se puede descartar, ¿no? Porque dice que está descendido, pero no pasa el plano de la vulva, ¿no? No sé si pasar, yo le entiendo como que lo ha cruzado, ¿no es así? Pero tampoco no nos descarta de que esté a nivel de, ¿no? Pero aquí sí nos dice, asoma a través del introito, ¿no? Entonces quiere decir que está llegando hasta el nivel del introito, ¿no? En este caso, este tipo de preguntas ya no vienen preguntas ambiguas con respuestas que puede ser o no ser, ¿no? Entonces esta va a ser una pregunta un poquito antigua porque ya no se pueden preguntar este tipo de cosas, ¿no? Ahora son preguntas como ustedes mismos han visto, de sí o no, o de lo más frecuente a lo menos frecuente, ¿no? Ya no hay este tipo de ambigüedades, ¿no? Patología del cuerpo uterino y endometrial, ¿no? Entonces, para hablar de la patología del cuerpo uterino, principalmente lo que más viene y preguntan acerca son de los miomas, ¿no? Acerca del sitio y la forma de implantación, la clasificación de los miomas son submucosos, intramurales y subserosos, ¿no? Los intramurales son los más frecuentes, pero hay una clasificación que vale que tengan en cuenta, que es de los submucosos, ¿no? Los submucosos se subdividen en el subtipo 0, tipo 1 y tipo 2, con números en romanos, ¿ya? El tipo 0, que es un mioma submucoso, que se encuentra totalmente
en la cavidad endometrial, ¿no? Entonces protruye totalmente. En este caso, vamos a ver acá un ejemplo, miren, ¿no? ¿Ven el puntero? Ese es un mioma submucoso en grado cero o tipo cero, ¿no? Que está totalmente en la cavidad, ¿no? Totalmente en la cavidad. Luego, el mioma submucoso tipo 1 es aquel mioma que es submucoso, pero tiene menos del 50% en el miometrio, ¿no? El submucoso tipo 1 es aquel que es submucoso, pero tiene una parte de su componente menos del 50% en el miometrio. Y el submucoso tipo 2 es aquel que es submucoso, pero tiene más del 50% dentro del miometrio, ¿no? Entonces esa es una clasificación que también hay que tener en cuenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Aquí está. Submucoso 0 es el de acá, está totalmente en la cavidad. Submucoso 1, que está dentro del miometrio, pero es menos del 50%. Y el submucoso 2, que tiene más del 50% dentro del miometrio. ¿Esto para qué sirve? Sobre todo para el abordaje, ¿no? Porque si tienes un submucoso 0 o hasta 1, puedes hacerle una resección o una miomectomía por vía histeroscópica, ¿no? Con histeroscopía quirúrgica puedes hacerle una resección de un mioma submucoso 0 o hasta de un 1. Ya cuando son submucoso 2 o son subserosos o son intramurales, el manejo ya es, no puede hacerse por vía histeroscópica, ¿no? Entonces, es sobre todo para el manejo, ¿no? Con respecto al cuadro clínico, ya es bastante conocido los síntomas que dan, ¿no? Puede haber hemorragia uterina normal con un patrón de hipermenorrea, ¿no? Y menorragia, ¿no? Que también son términos que tienen, ¿verdad?, que tener bastante en cuenta, ¿no? ¿Qué cosa es una hipermenorrea, ¿no? ¿Qué cosa es una menorragia? ¿Qué cosa es una polimenorrea? ¿Qué es una oligomenorrea, ¿no? ¿Cuál es el volumen normal diario que una paciente menstrua? El volumen. Un volumen diario, no, diario. Hay un volumen que es normal, por encima del cual le podemos decir que es hipermenorrea y por debajo del cual le podemos decir que es hipomenorrea, ¿no? El normal es más o menos entre 30 a 80 centímetros cúbicos por día, ¿no? Entonces, por encima de eso es considerado hipermenorrea, ¿no? Ese es el término de hipermenorrea. El término con respecto a menorragia, ¿a qué hace referencia el término de menorragia? Mayor número de días, ¿cierto? Si bien es cierto, no todas las mujeres tienen un número de días fijo, obviamente, ¿no? Algunas menstruarán 3 días, otras 5 días, otras una semana. Pero ya se puede decir que una menstruación de más de una semana es considerado, ¿no? Menorragia, ¿no? Entonces, ¿por qué hay mujeres que arreglan 3 días, 5 días? De repente para una paciente ya menstruar 5 o 6 días ya no es normal para ella, ¿no? Otros términos que tienen que tener en cuenta es oligomenorrea y polimenorrea, ¿no? ¿A qué hace referencia la oligomenorrea? Así es, cuando los ciclos menstruales vienen por encima de 35 días, ¿no? Es decir, entre un periodo y otro han pasado más de 35 días, ¿no? Y el término polimenorrea, ¿a qué hace referencia? Menos de 21 días, ¿no? Que sus periodos menstruales la paciente lo tiene en periodos menores de 21 días, ¿no? Entonces, esos son términos que tienen que tener también en cuenta, porque siempre cae por ahí una que otra pregunta acerca de por ejemplo, metrorragias, ¿no? ¿Qué es una metrorragia? ¿O qué es una menometrorragia? Claro, no cíclico, ¿cierto? Así es, intermenstrual no cíclico. La menometrorragia es no solamente intermenstrual, sino también con los periodos, ¿no? En cambio, la metrorragia son sangrados intermenstruales no cíclicos, ¿no? Entonces, esos son términos que tienen que tener ahí presente porque siempre hay una o dos preguntas por ahí. ¿Qué otra cosa con respecto a las alteraciones del patrón menstrual? Bueno, principalmente esas, ¿no? Con respecto a la clínica, ya hablamos, ¿no? Hemorragia uterina normal, dismenorrea, dolor pélvico, esto más por efecto de masa que por otra cosa, polaquiuria,
estreñimiento, dispareunia y al problema de infertilidad, ¿no? Que eso estábamos dando una revisada ayer. Otras preguntas que siempre vienen también son los cambios secundarios del mioma, ¿no? El tipo de degeneraciones. Obviamente no se van a aprender la anatomía patológica de cada tipo de degeneración porque no viene al caso, ¿no? Pero sí saber que la degeneración más frecuente del mioma es la degeneración hialina, ¿no? Y que la degeneración que se presenta en las gestantes es la degeneración roja, ¿no? Entonces, eso principalmente, ¿no? La más frecuente y las especiales. Dentro de la especial, la degeneración roja, que está asociado a isquemia tisular y que está presente en el embarazo, ¿no? Con respecto al manejo, ayer hablábamos algo del manejo médico, ¿no? De la importancia, de los beneficios que dan los anticonceptivos orales, ¿no? Dentro de esos es aminorar o disminuir los síntomas derivados del sangrado, ¿no? De la hipermenorrea y la menorragia, que son la anemia, ¿no? Los anticonceptivos orales, o en casos de manejo médico también tenemos, ayer hablábamos de los análogos de la GnRH, ¿no? Dentro de los cuales el beneficio es tratar de disminuir el tamaño, ya que, como explicábamos ayer, la administración de los análogos de GnRH en este caso son para suprimir la liberación de gonadotrofinas, ¿no? Y producir menos estrógenos y que se vaya reduciendo el tamaño de de los miomas, ¿no? Para posteriormente puedan ser intervenidos quirúrgicamente, ¿no? Porque ese es el fin finalmente, ¿no? Esto no es un tratamiento definitivo. Entonces ahí estamos con los análogos de la GnRH, donde producen un estado de hipoestrogenismo, ¿no? Como ya sabemos es como, por así decirlo, una castración química. Y disminución del volumen de los miomas hasta un 30-60%, un efecto pico a las 12 semanas, y que es un tratamiento que se usa, ya veíamos el día de ayer, hasta más o menos unos 4 a 6 meses previo a la cirugía, ¿no? ¿No? Y el fundamento, como ya veíamos, es disminuir la cantidad de estrógenos circulantes al bloquear la función del ovario, pero inicialmente es la función central, ¿no? La secreción de gonadotrofinas, posteriormente la producción de estrógenos por el ovario, ¿no? Que ese es el fin final, ¿no? Ya que son lesiones estrógeno dependientes, su tamaño tiende a reducirse, ¿no? Y que cuando se interrumpe la terapia, esto sí es importante, vuelven a crecer, ¿no? Por eso es que es un manejo temporal nada más, sobre todo para manejo prequirúrgico, ¿no? El manejo médico se da pues para pacientes que desean preservar la fecundidad. Ya les decía, por ejemplo, hay indicaciones en ginecología que son, por ejemplo, para histerectomía, pero siempre hay que tener en cuenta la edad de la paciente y la paridad de la paciente. Eso es justo lo que les decía ayer, ¿no? Entonces puedes tener a esta paciente 38 o 40 años, pero si no tiene hijos y tiene deseo de fertilidad, tiene derecho a mantener todavía su fecundidad mientras se pueda, ¿no? Eso es inclusive hasta para las patologías neoplásicas, como decíamos ayer y como vamos a ver de acá más adelante también. Hay casos en los que, a pesar de presentar una neoplasia, se puede preservar la fecundidad, ¿no? En estas pacientes sí habría que, de las que les comentaba, hacer una reproducción, o utilizar algún método de reproducción asistida por la premura que implica dar el tratamiento final para las patologías de tipo neoplásica, ¿no? Ginecológicas. Perimenopáusicas esperan la regresión de los tumores con la menopausia, ¿no? Teóricamente esto debería pasar ya no existe influjo hormonal y estrogénico debería ya teóricamente desaparecer, ¿no? Y se utilizan para disminuir el tamaño y facilitar la cirugía, ¿no? Dentro de los tratamientos quirúrgicos tenemos la miomectomía, que ya les explicamos que podría ser de vía abierta, podría ser por histeroscopía, de acuerdo si son submucosos, grado 0 o hasta 1. Histerectomía, ya que es un tratamiento definitivo, ¿no? Para pacientes que no desean conservar su capacidad reproductiva. La miomectomía sí, sobre todo para aquellas que desean tener todavía su capacidad reproductiva, ¿no? Y el tratamiento histeroscópico del que ya hablábamos, ¿no? Aquí tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, en la pregunta 3 dice que es una paciente de 49 años, ¿no? Con 49 años, mioma uterino de tamaño equivalente a una gestación de 12 semanas, ¿no? Presenta hipermenorreas y una hemoglobina de 9 gramos por ciento. No existe patología asociada. La paciente está lista en espera para una histerectomía programada para dentro de 4 meses. Esta paciente
tiene indicado el tratamiento preoperatorio con justo lo que terminábamos de hablar, ¿no? Estrógenos no le vamos a dar, ¿no? Porque esto va a producir que exista un mayor crecimiento de los miomas, ya que es una patología hormonodependiente. Er, Endopaminérgicos no tiene nada que hacer aquí. Inhibidores de la fibrinólisis. Los inhibidores de la fibrinólisis, los antifibrinolíticos, son usados principalmente en hemorragias uterinas anormales, pero de tipo disfuncional, ¿no? En las hemorragias uterinas disfuncionales es donde se utilizan más los antifibrinolíticos, ¿no? Eh, Derivados del cortisol de centeno tampoco. Análogos de GnRH que hemos visto que son los que van a ayudarnos a disminuir el tamaño previo a la cirugía, ¿no? En este caso esa sería la respuesta, ¿no? Ante una mujer de 60 años que padece una hiperplasia endometrial atípica, ¿cuál de los siguientes tratamientos es el adecuado? Bueno, parece que esta pregunta está un poquito adelantada, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para ir teniendo una idea, ¿no? En pacientes de 60 años, si nos dice que tiene una hiperplasia endometrial atípica, obviamente esta paciente probablemente haya sido sometida a una biopsia endometrial. Ahora, hay que tener en cuenta que no todas las hiperplasias terminan en cáncer, ¿no? En este caso, tampoco es que esta paciente tenga cáncer, ¿no? Sino que dentro de las hiperplasias tenemos cuatro tipos, ¿no? Las hiperplasias endometriales, hay las simples y las complejas, ¿no? Pero ya sea simple o sea compleja, que ustedes ven que tiene atipia, es ya en este caso indicación por la edad de la paciente, una histerectomía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las hiperplasias sean simples o complejas, pero sin atipia, pueden ser manejados con progestágenos, ¿no? Pueden ser manejados con medroxiprogesterona, ¿no? Y ver la respuesta. Ya si en caso no haya respuesta para manejo médico con progestágenos, se le puede plantear a la paciente la posibilidad de una histerectomía, ¿no? Pero en este caso, donde vean ustedes pacientes con atipia, en este caso la hiperplasia endometrial no nos dice si es simple o si es compleja, pero si es simple tendría hasta entre un 8 a 10% de posibilidad de convertirse en una neoplasia. Y si es una hiperplasia compleja con atipia, tiene hasta un 30% de posibilidad de convertirse en una neoplasia, ¿no? Entonces, en este caso, paciente de 60 años con hiperplasia endometrial con atipia, no le vamos a hacer un legrado fraccionado, ¿no? No le vamos a colocar radioterapia externa, no es ni siquiera cáncer. El tratamiento con progestágenos, el tratamiento es más o menos entre 10 a 20 miligramos por día, ¿no? De acetato de medroxiprogesterona oral, pero no es correcto de que este sea el manejo para una hiperplasia con atipia, ¿no? Si nos hablara de repente de una hiperplasia endometrial simple, que no nos requiriera atipia, esta podría ser la respuesta, porque inicialmente el manejo es con esto, ¿no? Pero además la dosis que está utilizando es en pacientes premenopáusicas, ¿no? Histerectomía radical no, porque no es el caso y tampoco es una paciente con con neoplasia todavía. Histerectomía con doble anexectomía es lo que correspondería aquí a esta paciente, ¿no? Es una paciente con una lesión que tiene, si es que es compleja, con atipia hasta un 30% de malignizar, que es una paciente con deseos reproductivos ya completos, que no ameritaría en ella hacer otro tipo de manejo conservador, más sí realizarle una histerectomía. Con doble anexectomía, ¿por qué? Porque es una paciente que ya está en etapa posmenopáusica. Son pacientes que si tú le dejas los ovarios pueden hacer neoplasias epiteliales, ¿no? Como vamos a ver posteriormente. Es más, existe en pacientes histerectomizadas, pero que son premenopáusicas, a quienes obviamente les dejamos un anexo, un síndrome que puede presentarse, que es el síndrome de ovario remanente, ¿no? Que es en aquellas pacientes en las que se les realiza histerectomía por una patología benigna, por ejemplo, miomatosis, ¿no? O distopia, y en estas pacientes a las que se les deja los ovarios o un ovario, tienen un riesgo de realizar o de tener una neoplasia ovárica, ¿no? Entonces, pero no siendo este el caso, ya que es una paciente de 60 años, no le vamos a dejar los anexos para que nos pueda hacer después una neoplasia de ovario, ¿cierto? Entonces es histerectomía con doble anexectomía. En caso de que tuvieran alguna respuesta que fuera histerectomía, es simple o histerectomía doble con anexectomía, ¿no? La histerectomía radical aquí no viene, ya que sería aplicada en caso de que fuera una paciente con NM de endometrio, pero con compromiso de cervix, ¿no? Entonces, en pacientes con NM de endometrio y compromiso cervical, es decir, extensión hasta cervix, es que se hace una histerectomía radical, ¿no? Pero en este caso solamente sería histerectomía con salpingoforrectomía bilateral, ¿no?
Bueno, esta ya lo habíamos visto también. La degeneración más frecuente del mioma uterino durante el embarazo corresponde a la degeneración roja, ¿no? Bueno, aquí tenemos un mioma uterino de localización fúndica de 5 centímetros de diámetro en una mujer con 32 años, con 2 abortos previos y sin hijos. Entonces, si es 32 años sin hijos, las 3 primeras no tienen nada que hacer aquí, ¿no? Porque las 3 hablan de histerectomías, no tienen nada que hacer. Si revisamos la respuesta de, ¿qué nos dicen? Tratamiento médico con análogo de la GnRH, hormona hipotalámica liberadora, ¿no? En este caso, ¿por qué no sería esta la respuesta? Porque estamos hablando de que se les puede dar a ciertas pacientes manejo previo a la cirugía, porque esta paciente, nosotros decimos, no, hay que hacerle miomectomía, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿por qué no le podríamos dar, por ejemplo, previo a la miomectomía, hacerle un manejo médico con análogos de GnRH a esta paciente de 32 años con 2 abortos y sin hijos? ¿Por qué no le daríamos esto? ¿No? Porque bien podríamos decir, ¿no? El primer paso es darle manejo médico con análogos de GnRH y después le hacemos una miomectomía, ¿no? ¿Por qué no sería esto? ¿Por qué creen que no podría ser? ¿Perdón? Claro, ¿no? Entonces es una paciente que tenemos problemas de fertilidad, ¿no? Si le vamos a hacer una castración química con análogo de GnRH le vamos a comprometer más la fertilidad, ¿no? Entonces ustedes de repente ven, no, pero a mí me dijeron que antes de la miomectomía hay que colocarle análogo de GnRH y se olvidaron que la paciente tiene 32 años y no tiene hijos, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta el contexto de la pregunta que nos están haciendo, ¿ya? Para poder responder, porque esto sería correcto si es que fuera otro el contexto, ¿no? Y después la miomectomía, pero no es así, ¿no? Por el contexto de la paciente. Como le digo, muchas veces en ginecología hay que tener en cuenta la edad de la paciente y el contexto que nos trae. Porque puede estar indicado en ella una histerectomía, puede estar en ella indicada una miomectomía, puede estar indicada en ella muchas cosas que por su edad y por su paridad sobre todo no se asumen o no se realizan, ¿no? Este es uno de esos casos, por ejemplo. Vamos a hablar un poco del sea endometrio. El cáncer de endometrio, ¿no? Que tiene factores de riesgo, ¿no? Es que es lo principal que hay que saber, ¿no? La nuliparida, menopausia tardía, todo lo que implique mayor exposición a estrógenos, ¿no? Que es lo que produce el crecimiento del endometrio y nos predispone a tener una neoplasia maligna de endometrio, no aplica para esto, ¿no? En este caso la obesidad, ¿no? Porque por aromatización periférica se puede convertir en andrógeno, en este caso en la estrona, ¿no? Que es, en el caso de las postmenopáusicas, el estrógeno que predomina, ¿no? Y nos puede llevar a un endometrio. Trastornos tipo metabólico como la diabetes también nos pueden llevar a esto, ¿no? Todo, pues, las pacientes con diabetes tipo 2 sobre todo son pacientes con obesidad, con trastornos metabólicos que nos puede llevar también a un exceso de producción de estrógenos, ¿no? Terapia estrogénica no compensada con progesterona, ¿no? O sea, hemos dicho los grandes beneficios que tienen los estrógenos, pero también aquellas cosas que no benefician, ¿no? Uno de estos es la predisposición al NM de endometrio, ¿no? Los efectos tromboembólicos y todo eso que hemos conversado ayer también son cosas que, que le quitan un poco el beneficio a los estrógenos, ¿no? Es por eso que siempre un estrógeno debe ser acompañado con progestágeno, salvo que sea una paciente histerectomizada, pues, ¿no? Y necesita terapia de reemplazo hormonal, ya para qué le vas a dar progesterona, ¿no? En ese caso sí. Pero si tienes una paciente con útero, necesitas darle, además de la terapia estrogénica, progestágeno, ¿no? Para que estabilice el endometrio, ¿no? No se produzca esta hiperplasia, ¿no? Y posteriormente, de repente, una malignización. Patología ovárica causante de hiperestrogenismo, ¿no? Eh, Justo de esto lo vamos a ver también después, pero me parece que hablábamos ayer, por ejemplo, hay tumores ováricos secretores de estrógenos, ¿no? Normalmente el ovario obviamente produce el estradiol, ¿no? Pero hay patologías que nos producen pubertad precoz, por ejemplo, ¿no? Que son los tumores de las células de la granulosa, ¿no? ¿Por qué? Porque van a producir cantidades excesivas de estradiol y en pacientes, por ejemplo, niñas pueden producir problemas de pubertad precoz, ¿no? Entonces, y en pacientes adultas pueden producir predisposición a cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, tener en cuenta el tumor de las células de la granulosa también como un factor de riesgo para el cáncer de endometrio, ¿no? La presencia del riesgo genético y familiar, obviamente, bueno, como la mayoría de las patologías ginecológicas, el componente genético, el componente heredofamiliar tiene es bastante preponderante en este tipo de problemas, ¿no? Y la terapia con tamoxifeno, de esto ya vamos a hablar después también, el tamoxifeno que es un modulador de los receptores de estrógeno, ¿no? Selectivo, que se utiliza para pacientes con cáncer de
de mama, ¿no es así? Y ya vamos a ver en qué tipos de cáncer de mama, porque también porque no se usan en todos los tipos, ¿no? El tamoxifeno tiene la gran virtud en aquellas pacientes que tienen receptores positivos hormonales en cáncer de mama de disminuirlos, ¿no? E inclusive es de ser un tratamiento de elección. Pero así como tiene efectos favorables aquí donde hay receptores positivos para estrógenos, también produce como hiperplasia en lo que es el endometrio, ¿no? Y nos puede predisponer a un cáncer de endometrio. Entonces es esto, ¿no? Hay otro SERM que es el raloxifeno, que tiene, si bien es cierto, no tiene la desventaja del tamoxifeno de producir hiperplasia endometrial, es decir, tiene receptores para los pacientes con CA de mama que tengan receptores hormonales positivos, pero no presenta efectos sobre lo que es el endometrio, ¿no? Entonces aquí están divididos un poco los factores de riesgo de los que ya hemos conversado, ¿no? La nuliparidad, la menopausia tardía, la menarquia precoz, ¿no? Todo donde ustedes vean que la paciente está sometida a un estado de mayor estrogenismo, va a predisponer, ¿no? A una patología de este tipo, ¿no? Enfermedades metabólicas, ¿no? El síndrome Stein-Leventhal, que es el síndrome ovario poliquístico, ¿no? Que también nos predispone a esto. Tumores de las células de la granulosa, como les decía, y cáncer de mama, todo lo que son cánceres hormonodependientes, la mayoría de los ginecológicos son cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon, ¿no? En casos de pacientes con el cáncer de colon no polipósico, ¿no? Hereditario, son pacientes donde en la familia existen sobre todo familiares de primer grado, hermanas, hijas, ¿no? La mamá que tienen cánceres de tipo intestinal, cánceres de tipo mama, cánceres de tipo ovárico y endometrial, mayor predisposición para tener el NM endometrio, ¿no? Y la hormonoterapia, obviamente, los estrógenos sin contraposición, ya hemos visto y hemos hablado de que nos predisponen a este tipo de problemas, ¿no?